Buenas, bienvenidos a este vídeo, a este audio de unplandivino.net. Fijaos, esta imagen es del Cabo Cod, Cape Cod, en Norteamérica, el Cabo Bacalao. Cod, más o menos así pronunciado, es bacalao. Fijaos, estamos hablando de esto porque vamos a hablar de uno de los mitos fundacionales de Estados Unidos, de esa nación. Una de las componentes, quizás podríamos llamarlo así, de algo que se celebra, que es la llegada del Mayflower, de ese barco con los llamados padres peregrinos, en 1620, a las costas precisamente que estamos viendo aquí. Después de atravesar el Atlántico, ya bastante entrado el verano. Vamos, de hecho, atravesaron parte del otoño, más bien, casi. El viaje creo que sale el 11 de septiembre o algo así, o el 10 o el 9 de las costas británicas. Y fijaos, esto es muy muy al norte, estamos aquí a la derecha del todo arriba en Estados Unidos. Y vamos a ver que en esta parte tan importante, aparte de la declaración de independencia con respecto a la corona británica, que sería como la otra gran componente, creo, del mito, por así llamarlo, fundador de la nación. La otra componente sería esa declaración de independencia, pero no es tan bonito, digamos, como lo que hay rodeando a este primer asentamiento. Casi es el primero, después de una cosa que había en Virginia, otro asentamiento en Virginia y uno que desapareció, según nos cuentan en la Wikipedia. Pues lo único que había durante un siglo era pues muchos marinos seguramente pescando, intentando comerciar sin asentarse y también robando esclavos. O sea que quiere decir haciendo esclavos. Y precisamente este tal Esquanto o Tisquantum, un nombre tan raro, este es un indígena norteamericano que fue esclavizado. Se les metió en un barco engañándolos, un tal Hunt, y les llevó incluso a atravesar el Atlántico. Y es que es increíble porque esto apenas está hecho en películas. Hay una película muy mala de esto. Sin embargo, Pocahontas, que es la versión mujer un poco de este señor, de este indígena, Pocahontas sí que es más conocida, ¿no? Pero Esquanto, la versión hombre, digamos, de una indígena norteamericana o un indígena norteamericano que de forma muy temprana, muy al principio, antes de que existieran los Estados Unidos, pues digamos que establecen contacto bastante benévolo, digamos, como diplomático, con los occidentales. Pues ya digo, tenemos esta otra versión masculina, increíble, porque ahora veréis por qué increíble. Aquí tenemos la imagen ampliada que acabamos de ver en ese artículo de la Wikipedia. Bueno, este señor era de una de la Confederación Wampanoag, que no sé cómo se pronuncia, por supuesto. Wampanoag es una confederación grande de tribus. Patuchet, este nombre tan gracioso, es una de las tribus de la cual era este Esquanto. Entonces, fijaos, vamos a ver un poco lo que pasó con este Esquanto. El Mayflower, ahora mismo también quiero que veamos en versiones, todos estos enlaces los voy a poner en la descripción, versiones reivindicativas y directamente pues que destripan este mito fundacional. Hay mucho escrito sobre esto, estudios indígenas, estudios culturales para desmontar el relato occidental, porque claro, la antropología muchas veces hace una labor política, ¿no?, de justificar injusticias, o la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Todo ese tipo de cosas que luego pues se vuelve muy complejo en manos de la academia y del aburrimiento en gran parte, pero también de las ganas de pensar muy sanas y de criticar. Entonces aquí esto es un artículo de la BBC, escrito precisamente en un cuatricentenario, debía ser aquí en el 2020, en septiembre, pues como vemos en el mes donde partió 400 años atrás el Mayflower, con esos primeros pobladores que realmente son de los primeros que se quisieron asentar. Y vamos a leer cosas de esto
os voy a invitar a que hagáis vuestro propio pensamiento, pero antes quiero que no se me olvide poner, por ejemplo, este divulgador de historia, Fernando Díaz Villanueva, tiene un audio donde podéis escuchar, pues más o menos os puede caer mejor o peor esta persona, puede ser muy polémica para algunos, pero bueno, con sus más y sus menos, pues todo el mundo hay que darle de comer aparte, pero bueno, tiene muchas divulgaciones de historia, digamos, pues normal, historia normal, no, o sea, aunque se llama Contrahistoria su programa, porque quiere dar un poco de frescura, digamos, o de matiz, de frescura al relato histórico quizás, o un poco hacerla de otra manera, pero bueno, no es lo que yo haría, ni seguramente alguien que esté en contacto con todo lo que llevamos visto en la web, ¿no? Pero es muy interesante de todas maneras ese tipo de divulgaciones. Entonces, fijaos, aquí tenemos el artículo de la Wikipedia del Mayflower, que no es nada del otro mundo, no es una maravilla. Tenemos aquí representaciones muy romantizadas, digamos, del barco, pinturas del siglo XIX. Y entonces lo que vamos a ver en esta colonización, de lo que se llama colonización de los Estados Unidos, es que estos padres peregrinos, y el punto clave que quiero subrayar es la único que no sé, que sería como un aporte desde el cual empezar, una sugerencia y una idea para que me comentéis, es que esto es muy gracioso. Vamos a ver la ley de la atracción quizás, ¿no? En funcionamiento. Y eso es lo que... La ley de la atracción, ¿en qué sentido? Estos padres peregrinos eran muy, muy puritanos. De hecho, pues son los que se llaman puritanos, propiamente dicho. Es decir, querían depurar a tope, y por eso eran perseguidos, depurar a tope la religión cristiana, no solo la católica, sino lo que Enrique VIII hizo para separar la católica, por un interés que tenía personal también, para separarla de la Iglesia Católica, la religión a partir de entonces creo anglicana llamada. Bueno, pues estos eran unos que eran perseguidos por los anglicanos, incluso estos padres peregrinos, este tipo de protestantes que se llaman padres peregrinos, pero no, o sea, estos los se llaman porque luego salieron de peregrinaje a Norteamérica, pero el peregrinaje primero era Holanda, digamos peregrinaje, que era más bien una huida, por lo que nos cuentan todos estos materiales, ¿no? Huían a Holanda, huían de la persecución religiosa, y allí pues trabajando como mulas, pues decidieron en sus reuniones que se iban a Estados Unidos a librarse todavía de las amenazas, porque Europa es un sitio muy calentito, digamos, porque Holanda y España en guerra, los españoles que eran católicos súper contra los protestantes, en cualquier momento podrían asesinar a todo Kiski allí, ¿no? Entonces, estos señores, estas familias, pues huían de esto, ¿no? Y lo vamos a ver. Aquí tenemos una representación también, una pinturilla de ellos como yendo a ya en su colonia nueva en Estados Unidos, muy idílica, digamos, esta pintura. Pues aquí se supone que van a un servicio religioso. Y bueno, pues aquí estamos en el Cabo Cod, es súper frío, súper al norte, fijaos. Qué sitio más curioso. Y a lo que vamos es con este escuanto. Vamos a ver lo que pasó. Antes de ver el primer día de luto nacional indígena en 1970, el escrito de este señor reivindicador lo vamos a ver también, pero vamos a ver en esta página de historia, que es muy parecida a lo que nos pone en la Wikipedia, pero me ha parecido muy simpática y la enlazaré, aunque está en inglés, y vamos a ir despacito pues traduciendo mismamente con este traductor, así no lo hago yo. Y quizás sale un poco mejor. Los primeros contactos entre los Wampanoag y los europeos, fijaos, los Wampanoag, esa confederación de tribus que incluye a Patuchet, que es la de origen de Escuanto, Pocahontas versión hombre. Bueno, pues estos primeros contactos ya ocurrían en el siglo XVI, cuando los barcos de pesca y el comercio vagaban por la costa de Nueva Inglaterra. Ya lo llaman Nueva Inglaterra, fijémonos.
a juzgar por la actitud posterior de estos indígenas hacia los peregrinos, o sea, hacia los peregrinos de los padres peregrinos, que estamos hablando aquí, a juzgar por la actitud indígena, la mayoría de estos encuentros fueron amistosos. Sin embargo, algunos no lo fueron, pues se sabía que los capitanes europeos aumentaban sus ganancias capturando nativos para venderlos como esclavos. Y bueno, se me ha olvidado completar el discurso con tantas cosas que hay, ¿verdad? Que quería decir muy rápido y ya. ¿Por qué he hablado de la ley de la atracción? Bueno, querían purificar la religión anglicana y precisamente tuvieron la oportunidad, fijaos, de aprovechar un acto enorme de compasión, porque este indio, este escuanto, resulta que casualidad, o sea, es que es impresionante. Este escuanto les ayudó a estos a establecerse. No sabemos qué pintaba por ahí, si arreglaron el hecho de que este hombre estuviera cerca de ellos, quién hizo eso, cómo se hizo eso. Algunos, quizá influencia de guías desencarnados o incluso también política secreta de Inglaterra o algún agente, no sé, bueno, que eso es muy difícil que sea así, porque es muy raro. Este indio, ahora vamos a verlo, fue esclavizado y sobrevive, o sea, no le maltratan tanto como y entonces le hacen ver mundo. De hecho, le toman en España unos monjes, es que es totalmente increíble. Unos monjes le escolarizan, digamos, en la religión cristiana, luego le enseñan inglés, lo llevan a Inglaterra, es una cosa rarísima. Y luego se vuelve otra vez para las costas de las que hablamos aquí y se termina encontrando, ahora veremos cómo, con estos padres peregrinos, que son lo que se celebra todos los días de Acción de Gracias en Estados Unidos, con una comida. O sea, es impresionante. Entonces, estos padres peregrinos querían purificar, hemos dicho. Y fijaos la oportunidad que tuvieron tan increíble de un indígena que ya había tenido contacto, ya sabía inglés, es increíble, les va a visitar a la colonia para enseñarles bien a pescar y a cultivar allí en esa región donde murieron la mitad de los embarcados. O sea, estamos hablando de que pasaron un invierno solos, murieron 50 de los 100 más o menos que quedaban. Más la mitad de los 102 que llegaron, aparte de la tripulación, 102 puritanos súper radicales, y fueron ayudados por un indígena que sabía inglés. O sea, es que es extraterrestre, es una historia extraterrestre. Bueno, pues este hombre es como una oportunidad, es como una cosa muy, muy, muy increíble, porque si estos señores hubieran dicho, vamos a ver, si se hubieran quitado este radicalismo, ¿no?, que ya está en todo lo judeocristiano, ¿no?, de, somos el pueblo elegido, ¿no?, tenemos que imponer nuestra historia, nosotros sabemos lo que es la verdad, y sin embargo tenían delante la posibilidad de, aunque no vamos a idolatrar ni idealizar a los indígenas, porque ellos también tenían sus guerras, tenían que hacer confederaciones por eso mismo, tenían que hacer diplomacia, y pues la tierra no es un paraíso, está caída desde hace muchos milenios, se ha degradado la condición álmica, pero fijaos qué oportunidad más increíble, tanto en el caso de Virginia con Pocahontas, que tanto como con este indígena, en los dos establecimientos ya de personas que se iban a establecer, no de meros marinos mercantes o pescadores, qué oportunidades de hacer una especie de abrir el corazón y decir, bueno, vamos a combinar todo esto para hacer una diplomacia brutal, es decir, vamos a estudiarnos mutuamente, vamos a comprender las dos culturas, vamos a abrirnos realmente a lo que significa el mensaje de Jesús. O sea, si esto se decían radicales puritanos, precisamente lo que Jesús decía, ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, eso no es, ama la Biblia, ama un texto, ama tu pueblo, ama la idea de una nueva Jerusalén, que es a lo que iban estos cristianos, querían, la idea de vamos a fundar ahí la perfección de la nueva Jerusalén. No tenían ahí en ese encuentro con indígenas
misericordes, digamos, porque este señor no sé cuántos motivos podría haber tenido para hacer todo lo contrario, para no ayudarles, ¿no? O sea, pasa es que él también, Tisquantum, estaba, yo creo que también fascinado por todo lo que, pese a las malandanzas que había tenido que ver mucho mundo, y por lo tanto tendría también cierto agradecimiento, pese a haber sido secuestrado. No sé, es una cosa, ya digo, es extraterrestre. Bueno, entonces vamos a seguir con este párrafo. Este fue el caso de este captura de nativos para venderlos. El Thomas Hunt secuestró a varios Wampanoag, fijaos, en 1614, y los vendió en España. Una de las víctimas fue Esquanto, Patuchet, y fue comprada por monjes